El poder del amor. Hay una vieja fábula acerca del viento y del sol, y se dice que un día discutían entre ellos para ver quién era el más fuerte. Cada uno exponía sus razones defendiendo su postura, y de pronto vieron un anciano que avanzaba en el camino con su capa sobre los hombros. El viento y el sol decidieron probar con el anciano sus respectivas teorías y acordaron que por turno emplearían sus fuerzas para ver quién era capaz de quitarle la capa al anciano. Quedaron que el viento empezaría primero, el sol se ocultó entre las montañas y el viento empezó a soplar con fuerza. Al notar el fresco y la fuerza del viento, el anciano se protegió mejor con su capa. Al aumentar la velocidad y el viento y la fuerza, con tanta energía que el anciano se enceñía alrededor de su cuerpo con la capa. Entonces el viento sopló con más violencia, de tal manera que casi tumbaba al anciano, pero éste se aferraba aún más a la capa. El viento insistió de mil maneras, pero no logró nada y se dio por vencido, se declaró vencido. A poco apareció el sol otra vez por las montañas y empezó a caldear sus rayos en la tierra. Todo empezó a recobrar la tibieza que aporta el sol con su calor. Pronto el anciano comenzó a aflojarse la capa. A medida que el sol aumentaba el calor, el anciano se iba desabrochando esa capa hasta que, molestándose por el calor, se la quitó y la llevó debajo del brazo. Una vez más se demostró que la fuerza y la violencia no logran, en definitiva, arrancar nuestras capas. Nuestras capas que pueden ser ideas, conceptos preconcebidos, hábitos, creencias limitantes, celos, envidia, etcétera, etcétera. Solo el calor del amor termina convenciéndonos y solo nos desprendemos de esas capas. A través de la historia muchos hombres quisieron establecer o trataron de extender sus reinos, sus imperios, y lo hicieron a través de las fuerzas, del poderío de sus ejércitos. Podemos tener ejemplos de Julio César, Alejandro el Magno, Napoleón, Hitler, etcétera, etcétera. Está escrito en la historia. Solo nuestro Dios fundó su reino sobre el amor y su palabra, y su reino permanece y permanecerá para siempre. Maravilloso. Dice la Escritura que tu amor inagotable durará para siempre, tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Qué declaración que hace la Escritura allí en el Salmo 89, que su amor inagotable dura, ¿cuánto? Para siempre. Efesios 3:18, Pablo dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Qué compromiso, ¿no? ¿Qué compromiso nos pone el apóstol Pablo? Espero que puedan comprender cómo corresponde al pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios. Qué anhelo precioso, ¿no? Qué lindo que es experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y Pablo agrega, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Porque del amor de Dios hay cosas que no la podemos comprender. Porque Pablo lo dice de esta manera, es demasiado grande para querer comprenderlo absolutamente todo. Pero es muy bueno experimentar ese amor de Dios. Y ese amor de Dios es totalmente diferente al amor humano. El amor de humano es limitado, el amor de Dios es eterno. Esa es la grandeza
Es un amor que nunca se cansa. Dios no te va a decir, ya no te amo, porque hoy es moneda corriente, ¿no? Ya se me acabó el amor. Bueno, Víctor lo compartía el otro día, el enamoramiento. Dios nunca va a decir, sino por el contrario, es eterno, porque dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongo mi misericordia sobre ti. Qué tranquilidad, qué alivio que nos trae esto, ¿no? Gracias a ese amor eterno, prolonga la misericordia. Y parece que no tiene fecha de vencimiento, no dice la Escritura. Bueno, hasta que Él venga, podríamos decir. Gracias, Señor, por eso. Ahora, cuando Dios nos hizo con la necesidad primordial de amar, de ser amados. Todo ser humano tiene necesidad de amor, todos. Y aun cuando no se tiene de ese amor de Dios, se busca en la vida por cualquier lado. Y se lo pretende reemplazar con cualquier otra cosa que no calza con el amor. No es el molde del amor. Si tuviese un molde, claro, por supuesto. Ahora, el amor de Dios es sin restricciones. El amor de Dios es absoluto. El amor de Dios es desinteresado. Es tolerante. El amor de Dios es lleno de bondad, lleno de misericordia. Y todo lo hace posible por el amor. Se fundamenta en su eternidad y no en nuestras emociones. Otra vez, qué alivio. Si fuese Dios como nosotros, con nuestras emociones, estaríamos todos en el horno, estaríamos fritos. Por eso dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él. Mostró el amor a través de su Hijo, por si no comprendiéramos todavía. Fue enviado para mostrarnos el amor, y vaya que si lo mostró Jesús, ese amor para con cada una de nuestras vidas y para que vivamos por Él. Dice Efesios, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Por si creemos que tenemos algún mérito en esto. Por si creemos que somos buenos y nos ganamos esa salvación. No, es un regalo de Dios. Y aceptamos ese amor el día que le decimos sí a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Lo confesamos como Señor y Salvador. Pero también la Escritura nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo es todo. No podemos amar a Dios con el corazón a medias, todo el corazón. No podemos amarlo con nuestra alma a medias. No lo podemos hablar con alguna de las fuerzas. Todo el corazón, toda el alma y toda la fuerza. Ahora, sabemos que hay canciones de amor, cristianas, no cristianas, se escribe sobre el amor muchísimo, siempre se ha escrito, se sigue escribiendo sobre el amor, se recitan poemas del amor. Aparte de las canciones, se discute sobre el amor, porque alguno tiene una idea de lo que es el amor, no, para mí es esto, para mí es aquello. Y hay muchísimas cosas más sobre el amor. Quizás es uno de los temas más tocados, más cantados, más recitados. Pero por más que se cante, se recite, se escriba, se discuta, no se puede comparar con lo que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 13. Es imposible. Lo hace de una forma extraordinaria, espectacular, poética, hermosa, clara. Es muy claro Pablo, dice, en 1 Corintios 13. Dice que en la vida podemos tener de todo, pero si no hay amor, es como un metal que resuena. Podemos tener de todo en la vida, pero nada soy sin amor. Podemos tener todo en la vida,
pero si no hay amor, nada me sirve. Nada. Y hace una breve descripción, que por eso no vamos a leer todos los versículos, muchos lo conocemos o todos. Dice que es sufrido y a veces a veces no está mal traducido en Reina Valera. En realidad es tener un espíritu largo, que aguanta pacientemente, que tarda en responder, que espera con paciencia el amor. Es bondadoso, es mostrarse a uno mismo útil. No es envidioso, no es jactancioso, o sea, no es fanfarrón. No es orgulloso, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia. Empieza diciendo Pablo lo que es primero, que es paciente y después que es bondadoso. Casi que lo describe allí. Y di un montón de referencias de lo que no es, por las dudas. Porque no haya confusión, que no es envidioso, como decía, jactancioso, orgulloso, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, pero sin embargo se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso decía que la descripción de Pablo no se puede comparar con ningún poema, con ninguna canción, ninguna discusión. Está hablando de ese amor ágape, el amor de Dios. Ese amor que fue derramado. Y antes cantábamos que nos mira con ojos llenos de amor. Una versión dice, el amor, el verso 7 y 8, todo lo soporta. Siempre confía, siempre aguarda esperanzado, siempre resiste. El amor nunca termina. Y después, claro, dice, pero las profecías pasarán, las lenguas cesarán, el conocimiento pasará. No está mal cada una de estas cosas, pero si se corre detrás de estas cosas, nada soy. Porque lo único que no termina es el amor, por sobre todas las cosas. Y el verso 13 dice, pero ahora 3 cosas permanecen. La fe, acá esta versión dice confianza, pero la mayoría dicen fe, la esperanza y el amor. Y lo grandioso que dice que el más grande es el amor. El más importante, dice otra versión, el mayor, dice otra, el más excelente de todos es el amor. Ahora, ese amor solo se trata del ejercicio de la voluntad de Dios. Es su voluntad, pura voluntad de Dios que nos ama con ese amor. Él eligió deliberadamente porque proviene de su propia naturaleza, porque Él es amor. Ya con el pueblo de Israel, cuando lo escogió, le dice, yo no los escogí porque eran el superpueblo, los mejores, eran los más insignificantes, pero son especiales. Y le juró, hizo un pacto de amor. Un pacto de amor. Pero con nosotros también la expresión máxima, perfecta del amor es Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo en nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 2:4, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Inmenso. Por eso Pablo antes decía, no lo podemos comprender. Es tan grande que no podemos comprender todo. Y el amor es para todos. Más adelante en Efesios 3:19 dice, es mi deseo una vez más que experimenten el amor de Cristo. O lo que antes leía, lo vuelvo a repetir, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea, al experimentar ese amor de Dios, aunque no lo comprendamos todo, seremos completos. Esa completud que necesitamos de toda la plenitud de la vida, de ese poder que viene de Dios.
Más adelante en Efesios dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Cómo olemos ante Dios nosotros? ¿Cuál será nuestro perfume? ¿Cuál será nuestro aroma? Porque es para imitarlo a Jesucristo acá, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, vivir una vida llena de amor. Y también Pablo en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor. Comienza con amor, gozo, paz, paciencia, y comienza a describir ese fruto del Espíritu. Por eso nuestro amor por el Señor tiene como principal objeto al Señor, no otra cosa. Y se expresa ¿cómo? Mediante la total obediencia a su palabra. No hay una fórmula mágica. No es llevarle una rosa al Señor o regalarle un buen perfume, que lo hacemos con nuestras esposas. Chicos, muchachos, ¿lo hacen? Los pongo en compromiso ahora. Sí, me dicen, qué bien, Rolly. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar, tener en nuestro corazón los mandamientos. Así de claro. 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo vuelve a afirmar, lo vuelve a repetir, para que no queden dudas. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Ahora lo dice de otra manera. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué lindo tener esa manifestación de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántas promesas que da la palabra de esa presencia de Jesús en nuestras vidas? Y todo es por la palabra, guardarla, tenerla, amarlo. Y el 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, se pone como ejemplo. No que es una teoría, sino guarden como yo lo hice y permanezco en su amor. Ese amor es tremendo para con cada una de nuestras vidas. Por eso, volviendo a 1 Corintios 13:13, cuando habla de la fe, la esperanza y el amor, el más grande, el más excelente, el más importante, el mayor, es el amor. El mayor es el amor. Ahora, cuando la Biblia quiere definir a Dios o cuando Dios quiere definirse a sí mismo, habla de sí mismo, ¿qué es amor? Es la declaración más clara, la definición más clara. Dios es amor, porque el amor es la personificación de la naturaleza de Dios. Dice Romanos que el amor es el cumplimiento de toda la ley. El amor es el punto más elevado de todo. El amor es el ingrediente número 1 de la vida, en términos de sintonizar nuestras vidas con la presencia de Dios, con su naturaleza. No hay otra cosa. Ahora, Pablo escribe esto a los corintios por una cuestión muy importante. Podríamos decir en términos humanos que la iglesia de Corintio era una iglesia espectacular, tremenda, excelente, envidiable. Tenían toda clase de dones. Abundaban los dones espirituales.
una riqueza magisterial, unos maestros tremendos, empezando por Pablo, Apolos y otros más que había en la iglesia. Era la mejor y la más selecta enseñanza en ese tiempo. ¿Quién la tenían? Los corintios. Los corintios entendían muy bien la doctrina, alcanzaban los perdidos de esa ciudad tan importante y estratégica en ese tiempo. Lo tenían todo. Por eso decía antes que es envidiable. ¡Wow! Esa iglesia lo tiene todo, che, me voy a congregar allí. ¡Uy, esa iglesia es espectacular! Tenían todo a su favor, pero no calificaban en amor. No calificaban en amor, cero en amor. El amor no estaba allí. O sea, lo tenían todo menos amor igual nada. Porque era así. Por eso Pablo les escribe la urgencia del amor en ese lugar, porque el amor estaba ausente. Si las palabras de Pablo fuesen un retrato y Pablo el artista, seguramente delante de él Jesús estaba posando para ese retrato. Seguramente cada línea, cada palabra que Pablo escribía y nos llega hasta nuestros días, en nuestro tiempo y seguirá hasta que Él venga, es porque tenía en su corazón, en su mente, enfrente a Jesucristo, por sobre todas las cosas. Cada palabra es una pincelada de amor, una pincelada de verdad, que pinta ese retrato de ese amor incomparable, inconmensurable, que no se puede valorar, que no se puede definir. Es imposible hacerlo. Es imposible. Pero también las palabras de Pablo las podemos encontrar en los evangelios de alguna u otra manera, o en casi cualquier relato de la Biblia. Porque es por amor. Ahora, ¿cómo expresamos nosotros? Porque antes leía y dice, amarás al prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después sigue diciendo, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo expresamos nosotros ese amor a Dios? ¿Y cómo expresamos nosotros ese amor al prójimo? ¿Cómo lo hacemos? Ese amor que es poderoso. Dice la Biblia en Proverbios 27, 19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. El amor de Dios es completo, el amor de Dios es eterno. Pero si queremos que ese amor se revele, debemos perfeccionar nuestro amor a Él y perfeccionarlo en las acciones, en nuestras vidas. Dice Salomón en Cantares, cuando escribe ese poema tremendo, dice, yo le pertenezco a mi amado y mi amado me pertenece. Entonces, si podemos decir, cuando yo le pertenezco a mi amado, sucede que Él me pertenece. Claro, después Jesús dice, si guardan el mandamiento, permanece. Con otras palabras, ahora el ejemplo de Moisés quiero poner. Moisés, en Éxodo 19, dice, cuando Dios lo llama a Moisés y sube al monte, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre el altar, sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está haciendo Dios una declaración de amor. Más o menos lo que decíamos, leíamos en Juan 14, Juan 15. Acá dice, si guardas mi pacto, si guardas mi palabra. No está desconectada la Biblia
entre ellas, está perfectamente conectada. Les hace recordar lo que vieron lo que hizo Dios a los egipcios, cómo los tomó sobre alas de águila, los traído a mí. Pero si dieres oído a mi voz y guardarás mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahora, conocemos la historia de Moisés, cómo ardía su corazón por el pueblo hebreo, aunque él no se había criado con el pueblo hebreo. Conocemos la historia de cómo sentía, cómo le latía, hasta llegar a un momento que vio cómo maltrataban a sus hermanos, mató a un egipcio y lo puso debajo de la alfombra, por así decir. Erróneamente al principio, pero ahí estaba mostrando ese amor por el pueblo. Y después las cosas se iban a ir acomodando como las piezas de un rompecabezas, de un puzzle. Uno tiene que entender cómo es como un gran puzzle. Uno tiene un puzzle, un rompecabezas, tiene la tapa, la caja, y ahí está la foto, ¿verdad? Y uno tiene que ir armando pieza por pieza. Así trabaja Dios. Por eso tenemos que obedecer. No es que seamos títeres, pero en nuestras vidas también. Dios ve el panorama completo. Nosotros vemos como un espejo. Vemos poco todavía. Entonces, allí Dios le da las instrucciones para el pueblo. Primero le dice, yo soy el eterno Dios, su eterno Dios. El relato es larguísimo, pero voy a hablar solamente mencionar los 10 mandamientos. No grabarás imagen, no te postrarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, te acordarás del día de reposo, del Shabbat, honrarás a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Es larguísimo todo lo que da Dios a Moisés en ese momento, algo tremendo. En términos de Hollywood, podríamos decir, espectacular. Yo me imagino a Moisés con un éxtasis por tener allí 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, solo, cara a cara con Dios, que el pueblo veía iluminado, rayo, temblaba. Y Dios estaba allí con Moisés, dándole esas instrucciones. Dios le detallaba el código divino. Todo funcionaba de acuerdo al plan. Todo funcionaba de acuerdo al plan entre Dios y Moisés, excepto el pueblo, que allí abajo se había desviado estrepitosamente. Y eso que le tenía que transmitir, Dios conoce todas las cosas, le dirá cómo lo saqué de Egipto. Gente, ¿se acuerdan cómo lo saqué de Egipto? No fue de un momento a otro, fue un proceso. Creo que eso tendría que haber quedado grabado impresionantemente en las mentes y en los corazones, pero sin embargo, allí estaba el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba explorando las divinidades de Dios, el pueblo caía estrepitosamente en la idolatría, fabricando un becerro de oro, encima un dios egipcio. Un dios egipcio. Más adelante, dice en el verso 7, ahora tenemos que imaginarnos la escena, todo lo que yo decía recién, ese momento tan tremendo, maravilloso, incomparable, casi que no se puede describir con palabras, porque había que estar en el lugar de Moisés. Y Dios le dice de repente, ya en el capítulo 32, le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora te imaginas el shock de Moisés, porque tenemos que pensar en eso, ese momento de sublime que estaba viviendo, ¡pum!, le da la noticia, descended. ¿Sabes qué? El pueblo se corrompió. Era para reventarlos, era para agarrar un palo y reventarle la cabeza uno por uno, aunque esté años, porque eran millones. Era terrible lo que estaba pasando. Y Dios le dice a Moisés, los versos siguientes,
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, se olvidaron de Dios. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de a ti haré una nación grande. No sé cómo lo iba a hacer, porque si eliminaba todo, Moisés seguía en los planes. Moisés estaba en los planes de Dios. Pero Dios quería consumirlos, los quería reventar. Moisés, cualquier otra persona en lugar de Moisés se hubiera desilusionado, descorazonado, desesperanzado. Es más, cuando Dios terminó de decir que lo quería reventar, y yo le hubiera dicho: ¿dónde te firmo? ¿Querés que te acompañe? ¿Me dejás colaborar un poquitito? Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante ese momento tan duro? Ese momento donde se destruyeron esas aspiraciones que para él mismo y para el pueblo, que venía de más de 400 años de esclavitud, de comer puerros y cebollas, látigos sobre sus espaldas. ¿De qué modo reaccionó ante ese hecho de que su pueblo no logró ponerse a la altura de su potencial? ¿Cómo reaccionó Moisés? El verso 11 de capítulo 32 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué lo vas a hacer, Señor? Tanto esfuerzo y lo vas a destruir. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para maltratarlo de los montes y para traerlo sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¡Qué atrevido Moisés! Yo creo que Dios no lo quería destruir. Yo creo que estaba probando el corazón de Moisés. Pero qué atrevida la oración. A Dios le dice: arrepentite de este mal contra tu pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? Tanto esfuerzo para nada. Y el verso 31 al 32 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estamos escritos en el libro de la vida y es Apocalipsis. Intercede. ¿Qué lo llevó a Moisés esto? Un amor incondicional. Un amor por el pueblo. Tenía todo a su favor Moisés, porque lo reventaba todo y con él iba a seguir levantando una nación. Pero Moisés tenía amor, porque el poder del amor es tremendo, como Jesús con cada uno de nosotros, ¿no? Con cada una de nuestras vidas, un amor en acción, un amor perdonador. Es como si le hubiera dicho Moisés a Dios: he llegado a amarlo tanto, de tal manera, con un amor incondicional, Señor. Por eso, si tú los borras, borrame a mí también. No hay negocio acá, Señor. Y ahí hubo un quiebre, por así decirlo. Hubo una transformación, hizo Moisés que sucediera un cambio transformacional grandísimo, global. Ahora, para terminar, Moisés nos enseña el amor incondicional. Todo lo que podemos ver desde un principio y que leía
distintos versículos, solamente algunos que mencioné en la Biblia. Pero también nos enseña que el valor de una persona no se mide por sus capacidades. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por sus logros, no se mide por sus contribuciones, ni por su personalidad, ni su carácter. El valor de una persona no se mide por sus aciertos, ni se mide por sus errores. Porque el amor de Dios va mucho más allá. Como Jesús, como antes dije, ¿no? Que murió y resucitó porque pensó en nosotros en algún momento. ¿Cómo lo hizo? Y porque es Dios. Y en la eternidad vio el rostro de cada uno de nosotros. Y quizá muchas veces, aún como el pueblo de Israel con un becerro, cada uno tenemos nuestro becerro. Oswald Chambers, un evangelista y maestro escocés, dijo: si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. Y volviendo a la fábula, vieja fábula que comenté al principio, de la discusión entre el sol y el viento, ¿quién era el más fuerte? Ese desafío. Y veíamos sobre el final de esa fábula que la violencia no lleva a nada, pero sin embargo el calor del amor termina convenciéndonos y solos nos desprenderemos de nuestras capas. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras capas? Creencias erróneas, creencias limitantes, hábitos, costumbres, celos, envidias. ¿Cuántas capas puede haber? ¿Cuántas capas puede haber? Esas capas no dejan que el amor de Dios permee nuestras vidas. Esas capas impiden que ese amor fluya hacia los demás. Tenemos que pensar en esas capas en nuestras vidas. Yo sé cuáles son las mías. Y es bueno reconocerlas. Porque lo que uno no reconoce no puede corregir. Cuando uno no reconoce las debilidades se hacen más fuertes. Por eso hay que reconocer esas capas para experimentar el amor de Cristo. Y no lo vamos a comprender todo, pero sí lo vamos a experimentar. Pero sí lo vamos a hacer. Y leer nuevamente algunos versículos que fue en el transcurso del mensaje. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él o en Él. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y una vez más es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Así como Moisés experimentó ese amor de Dios e impidió que todo el pueblo sea raído, borrado, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Y por último, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que desafío que tenemos en nuestras vidas. Y a veces no experimentamos ese amor por las capas. Pero el calor del amor de Jesús, cuando lo dejamos que penetre, que permee nuestras vidas, nos quitamos solos de esas capas, se caen solas. Y vamos a poder fluir en ese amor cada día más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amamos al Señor, guardemos sus mandamientos, su palabra. Porque cuando las tenemos y las guardamos, lo amamos a Él. Cuando lo amamos a Él,
nuestro Padre nos ama y Él se manifiesta en nuestras vidas. Experimentamos ese amor. Experimentamos ese amor. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Experimentamos el amor de Dios, ese poder del amor. Y guardemos los mandamientos, así como el ejemplo de Jesús, que los guardó y permanece en su amor. La clave está no decir te amo, Señor. La clave no está en escribir sobre el amor. La clave está en experimentar y permanecer en ese amor. Y habrá momentos en la vida que vienen momentos oscuros, momentos difíciles, que allí queda Dios casi relegado, pero alzamos nuestra voz en oración, sabiendo que ese amor se manifiesta. Qué bueno, qué alentador que es esto. Vivamos en el calor de ese amor, poderoso amor de Cristo. Padre, gracias. Gracias, y no por ser redundante, gracias por tu amor, Jesús. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Y cada día de nuestras vidas, hasta que partamos de este lugar, prolongas tu misericordia, pero vamos a experimentar allí, en ese lugar, en esa morada que tú has preparado. O hasta que tú vengas, Señor. Qué bueno es Jesús. Qué bueno, Señor, que cada uno de nosotros experimentemos ese amor, guardando tu palabra, permaneciendo en ti, en tu presencia, Señor. Que experimentemos tu presencia, no por la experiencia misma. Porque Pablo dice que conocía a un hombre hablando de sí mismo que llegó al tercer cielo y no podía describir las cosas. Pero no hacía alarde de eso. Señor, sino no se basaba su vida en la experiencia espiritual, sobrenatural, sino su vida se basaba en el amor de Cristo sobre él, que permeó su vida y fluía a través de su vida. Señor, que cada uno de nosotros podamos trabajar por esa experiencia. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida.